Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me sonrío porque me encanta el tema de la meditación. Es la Madre de Jesús. Y recordar, ¿no? Recordar que la Virgen en estos días de la Pasión, pues ella, después de ver cómo pues enterraban en el sepulcro a su hijo, pues ella se retiró. La soledad de María, ¿no? La soledad de María, esperando la resurrección de Cristo. La Virgen Santísima, ya te dije en otra meditación, de hecho fue la primera, ella nos enseña el camino de la fe. Son palabras del Vaticano II que después San Juan Pablo II fue abundando en ellas, ¿no? Esa peregrinación en la fe. La peregrinación de la fe que va desde la Anunciación, por supuesto el nacimiento de Jesús en Belén, después su vida a Egipto, la vida oculta en Nazaret, la vida en segundo plano durante la predicación de su hijo, su presencia al pie de la cruz, pero también continúa. La vida de la Virgen en esa peregrinación en la fe no acaba con el sepulcro, porque ella está a la espera y al intento de arropar a los apóstoles y a las santas mujeres que estaban, pues eso. ¿Nunca habéis preguntado por qué la Virgen no fue al sepulcro para continuar embalsamando a su hijo? Porque lo propio es que si van las mujeres, ella también fuese, ¿no? Lo propio de una madre que quiere continuar, no con ese piadoso, sino con ese amor de madre por un hijo suyo que lo han matado. En cambio, la Virgen no sale en los evangelios que fuese al sepulcro, porque ella estaba esperando la resurrección de su hijo y ella sabía cuándo, porque su hijo se lo había dicho, cuándo iba a resucitar y dónde se encontraría con ella. Ya sé que esto no sale en los evangelios, pero los santos lo dicen, con lo cual yo me fío de ellos. Entonces ella estaría esperando en esa soledad de María, después de esos momentos, de esas horas tan amargas que fueron la pasión. Pero ahí no acaba todo, con la resurrección tampoco acaba todo, porque ella recibe, y lo ha recibido junto a la cruz, el encargo de cuidar de Juan. He ahí a tu hijo. Y lo realiza no solamente con Juan, sino esperando la venida del Espíritu Santo hasta el momento de Pentecostés con los apóstoles, que seguían escondidos por miedo a los judíos. Madre mía, tú estabas pendiente de aquellos que habían sido discípulos, apóstoles, que serían. Tú fuiste como
así como el Espíritu Santo fueron las alas para volar hacia todo el mundo, para predicar el Evangelio, tú fuiste el trampolín de donde saltaron ellos. Fuiste como, pues eso, la pista de despegue, porque estabas con ellos, pues acogiéndoles, recogiéndoles, dice la Escritura, lo dicen los apóstoles, con María la Madre, estaban reunidos en oración con María la Madre de Jesús. Madre mía, tú fuiste el trampolín para que ellos fueran por todo el mundo, con la certeza de que tú ibas a estar velando por ellos. De hecho, tenemos un testimonio muy claro en España con el apóstol Santiago, en el Pilar. Hay personas que se sorprenden que cuando oyen hablar del Pilar, que no saben nada, tal, extranjero, lo que fuera. La Virgen se le apareció en carne mortal. Eso te lo repiten mucho en Zaragoza, ¿no? En carne mortal. La Virgen todavía no se había ido al cielo. No como a los pastores de Fátima o los de Lourdes, a Bernardé en Lourdes. No, en carne mortal. Es decir, ella todavía no se había ido al cielo. Fue a buscar al pobre Santiago, que estaba súper fracasado con los baturros. No me quiero meter con los aragoneses, pero estaba fracasado con los españoles, los íberos, que éramos unos poco brutos. Entonces, pues la Virgen estaba pendiente, aunque uno estuviera en un sitio y otro en otro, pues ella sabía dónde estaban y recibía noticias de ellos. Es una de las cosas que salen en la serie esta de Chosen, que a veces, para contar un capítulo o lo que sea, pues también se remonta al tiempo posterior. Cuando la Virgen pues tiene noticias a través de María Magdalena o a través de tal, de los apóstoles que están en un sitio o en otro, que ya están sufriendo persecución, que ya algunos pues están muriendo, o no, pero la Virgen continúa con esa labor nuestra, de cuidar de nosotros, de cuidar de cada uno de nosotros y de ayudarnos y protegernos. La Santísima Virgen no solamente es consciente de que se ha quedado sin vino en Caná de Galilea, sino es consciente de tus necesidades. Y a nosotros, que somos hombres, que nos da un poco como de vergüenza que una mujer nos proteja o nos acoja, pero no olvidemos nunca que hemos nacido de una mujer, que hemos sido desde el primer momento protegidos por una mujer, nuestra madre. Y cuántas veces incluso tu abuela, o nuestra abuela, nos ha cuidado, nos ha ayudado, tal. Es decir, que tampoco está mal el que acudas a una mujer. Y además, si Cristo te la entregó como madre al pie de la cruz, que acudas a ella. En cierta ocasión le preguntaron a San José María: Padre, ¿cómo puedo querer más a la Virgen? ¿Cómo puedo hacer que la Virgen esté más en mi vida? Voy a contestarte con la pregunta de siempre. Nuestros padres, ¿cómo se quisieron cada vez más? Tuvieron mucho trato, se trataron antes de casarse. Tú, si quieres de verdad amar a la Virgen, no dejes tus devociones marianas. Reza el Santo Rosario. Haz jaculatorias. Dile cosas de cariño en la intimidad de tu corazón. No tengas miedo. Por muchas cosas muy buenas que le digas, nunca le dirás bastantes, porque sin ella la redención no se hubiera hecho. Ella tuvo que decir fiat. ¿De acuerdo? Me venía a la cabeza, cuando hablaba de esas jaculatorias, que en momentos no se entiende la palabra jaculatoria, pero si le llamas oraciones cortas o piropos, como quieras llamarle, pues la gente lo entiende a veces mejor, gente que no ha oído hablar mucho de jaculatorias. Por ejemplo, me pasaba en mi caso, cuando era adolescente, que no sabía que era jaculatoria. Pero me lo recordaba porque recorriendo
me gusta salir en bicicleta siempre que puedo, cuando no puedo. Y entonces, estando en la Sierra de Huelva, aparte de ir a Jabugo a comer jamón de Jabugo, no iba mucho porque, aunque esté en Jabugo, pero son caros también, claro. Bueno, pues me gustaba recorrer la sierra en bicicleta, dentro de mis posibilidades, tampoco es que sea yo aquí un Indurain de la vida. Entonces, claro, a base de ir a un sitio, otro, caminos, otro, te cruzas con los cerdos, te dan ganas de hacer, porque hay muchos cerdos por allí, claro. Pues te vas encontrando cortijos, o por lo menos las puertas de entrada a las fincas, ¿no? Y en todas esas puertas de entrada a la finca se va a ver unos azulejos de la Virgen. Y en alguno de ellos hay una petición o una invocación, como diciendo, no pases delante de este azulejo de la Virgen, de esta imagen de la Virgen, sin decirle una salve. O no pases sin decirle un piropo a la Virgen, pues, bueno, piropo, pero decirle algo a la Virgen. Y es muy divertido porque vas por la sierra, la sierra de Huelva, ¿no? Entonces también allí hay romerías y hay mucha devoción a la Virgen. Pues, pero bueno, que te lo encuentras en sitio y tú vas en bicicleta, a lo mejor un poco pendiente de las piedras del camino, pendiente de tal, y ves un arco y miras, ¿no? A lo mejor vas demasiado rápido, pues vas bajando y dices, bueno, a la vuelta, cuando vengas subiendo la cuesta, que irás más cansado y más despacio, te puedes parar a verlo, ¿no? Y lo ves, y le das muchas gracias a la persona que ha puesto eso allí, porque te está animando, te está ayudando a rezarle a la Virgen. Te está ayudando a rezarle a la Virgen. Y así en el camino de nuestra vida tenemos que ir buscando cómo saludar a la Virgen, cómo invocar a la Virgen, cómo, pues, pedirle ayuda a la Virgen. A veces, cuando le hablo a los chavales del Escapulario del Carmen, en una de las obras de la literatura española, de estos literatos vascos, hay uno de ellos en el que, pues, 2 o 3 pescadores, yo creo que son dos pescadores que la barca se va al agua y está la cosa movida, y están los dos ahí intentando salvarse, ¿no? Entonces uno de ellos le dice al otro, déjate de tonterías, ven para acá nadando, ¿no? Y le dice, que me pesan las calzonas. Y los pantalones del pescador le pesan. Pues quítatelos. Estoy diciendo yo a un modo. Quítatelos y dice, pero ¿cómo me voy a quitar? Si llevo ahí el Escapulario del Carmen. Si me ahogo, por menos que me hago ahí con el Escapulario del Carmen, ¿no? Entonces la pugna entre uno diciendo, pues quítate las calzonas, y otro diciendo, pero me voy a quitar si tengo que ir al Escapulario del Carmen. Lo que tengo que hacer es nadar como pueda, ¿no? Pues es bonito, es decir, llevar al Escapulario del Carmen y pedirle ayuda a la Virgen. Pedir ayuda a la Virgen ante las tentaciones, ante los momentos en el que también, pues a lo largo de nuestra vida, no solamente vemos azulejos de la Virgen, sino también vemos cosas que son indecentes, por no decir otra cosa. Entonces, pues, nos agarramos al Escapulario del Carmen. Le pedimos a la Virgen que nos ayude, que nos acompañe, que nos proteja. María Santísima continúa siendo la amorosa consoladora en tantos dolores físicos y morales que afligen y atormentan a la humanidad. Ella conoce nuestros dolores y nuestras penas, porque también ella ha sufrido desde Belén al Calvario. Y una espada atravesará tu alma. María es nuestra madre espiritual. La madre comprende siempre a los propios hijos y los consuela en sus angustias. Papa Benito XVI, como yo he tenido relación con México, lo he leído con más interés. Papa Benito XVI, haciendo referencia al descubrimiento de América y a la evangelización de América, dice, te estoy citando de memoria, bueno, que al principio, como era a punta de espada, pues costó más que los indígenas se fueran convirtiendo al catolicismo.
pero llegó la Virgen de Guadalupe. Y entonces ella fue como un suave brisa que empujó a a tantos indígenas que se bautizaban, a miles, después de la Virgen de Guadalupe. Entonces ella fue la que consiguió tantas conversiones, tantos bautizos, tantas cosas que son difíciles de hacer en la vida. Pues acude a la Señora, invócale a la Virgen, pídele ayuda a ella. Muéstranos y danos a tu Hijo Jesús, camino, verdad y vida. Haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo, fuego que purifica y renueva. Oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito. Son palabras del Papa San Juan Pablo II. Acoge nuestro grito. Que movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón y abraza con el amor de la Madre y de la Sierva este nuestro mundo humano que ponemos bajo tu confianza y te consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. No tiene desperdicio esa oración, No tiene desperdicio. Vamos a poner nuestra vida en manos de la Virgen. Recuerdo que hace años, estando yo por las Galicias, pues me dijo uno, me dijo, bueno, hay un chico un amigo, tal, ya universitario, tal, que quiere hacer una consagración a la Virgen. Dije, bueno, ¿usted la puede recibir? Dije, yo recibo lo que me diga, mientras que no sea una cosa rara. Pues sí. Entonces aquel universitario, pues ya de final de carrera, pues hizo una consagración a la Virgen. También le consagraba, pues, la futura familia que él pudiera formar. No sé qué ha sido aquel chico, algunas veces me escribía con él, pero ya perdí la pista con tantos viajes, pues ya perdí la pista. Pero la realidad es que me pareció algo bonito, es decir, que se consagra a la Virgen, que quisiera que la Virgen, pues, recibiera esa petición suya de vivir siempre cerca de Dios. Pues nosotros también, no te digo que hagas una consagración especial ni nada parecido, porque tampoco creo que sea necesario, pero sí que acudas a la Virgen, que le pidas con confianza. Seguid amando el Santo Rosario y difundid su práctica en todos los ambientes en que os encontréis. Es una oración que os forma según las enseñanzas del Evangelio vivido. Os educa el ánimo a la piedad. Interesante esto, Os educa el ánimo a la piedad. Hay gente que dice, bueno, eso de repetir una Ave María, otra Ave María. Pues educa. Os da perseverancia en el bien. Os prepara la vida y sobre todo os lleva a ser amados de María Santísima, que os protegerá y defenderá de las insidias del mal. Y decía el Papa, rezad a la Virgen también por mí, y yo os confío a cada uno a su protección maternal. Eso lo contaba en un artículo de una revista, bueno, no era solamente italiana, pero bueno, de origen italiano, una revista, digamos, de aspecto religioso, lo contaba el Papa Francisco. Cuando fue elegido Papa, esa revista sacó ese artículo que había publicado el entonces cardenal de Buenos Aires, contando que en cierta ocasión él había ido a Roma desde Argentina y había asistido en los jardines vaticanos
a un rezo del rosario dirigido por el Papa Juan Pablo II. Y él narraba que él estaba atrás, ¿no? Pero contemplaba la gran espalda, porque el Papa Juan Pablo II era corpulento y grande, ¿no? La gran espalda del Papa de rodillas rezando el rosario. Y ahí comprendí cómo él sostenía sobre esas espaldas el peso de toda la Iglesia, refugiándose o acudiendo al rosario. Acudiendo al rosario, eso lo decía el Papa Francisco actualmente, ¿no? También yo estuve en Fátima, en cierta ocasión que el Papa Benedicto XVI estaba en Fátima. De hecho, tuvimos un encuentro sacerdote, religioso, con el Papa en la basílica esta que está subterránea, a la entrada, al principio de la explanada, y estuvimos allí un encuentro con el Papa. Pero después, contemplando al Papa, rezando en la capeliña, y claro, las pantallas te lo ponían muy de cerca, claro. Viendo cómo el Papa rezaba a la Virgen de Fátima, con una cara, perdón, una expresión de niño mirando a su madre y con una gran paz, con una gran confianza, con una cara de niño que estaba pidiéndole a su madre con una gran confianza. Ahí se me quedó grabado, porque dije yo, ya pasó ya años de esto, claro. Pues se me quedó grabado por la expresión del Papa Benedicto XVI. Que no quiere decir que el Papa Benedicto XVI fuera un niño piadoso, ¿no? No, porque antes, horas antes, momentos antes, a los sacerdotes en esa basílica subterránea nos repitió una cosa que a mí se me quedó grabado también. La fidelidad a lo largo del tiempo recibe el nombre de amor. Y dije, caray, vaya frase que ha soltado el Papa. Después fui a buscarla en los textos publicados y efectivamente ahí lo ponía. Yo estaba escuchándolo en portugués, pero ya muchos años yendo por Portugal, desde Galicia, pues falaba un poquillo portugués. Entonces le entendí. La fidelidad, a lo largo del tiempo, la fidelidad es decir, es estar. Donde tienes que estar, a lo largo del tiempo, recibe el nombre de amor. No, es que por sentimiento, por amor, voy a estar en todo esto. No. Es estar. Ese es el fiel a tu mujer día y día. Eso recibe el nombre de amor. Ese, pues, preocupación por tu familia, en tu trabajo, en tu esfuerzo, en ese luchar por acercar a tus amigos a Dios y el preocupar a eso, la fidelidad. No se trata de ser Superman, no se trata de hacer cosas raras, no, fidelidad. O si quieres llamarle constancia, pero bueno, la fidelidad. A lo largo del tiempo recibe el nombre de amor. Pues la Virgen sostenía al Papa también, al Papa Benedicto XVI, en esa fidelidad suya, a pesar de tantas cosas que tuvo que sufrir en su vida. Antes de ser elegido Papa, antes de ser obispo, bueno, tuvo que sufrir muchas cosas. Y esa fidelidad, a lo largo del tiempo, recibe el nombre de amor. María es mujer de fe, así empezamos. María de Nazaret, la Madre de Dios, se nos ha dado por modelo en nuestra peregrinación de la fe. De María aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios en todas las cosas. De María aprendemos a confiar también cuando parece haberse eclipsado toda esperanza. De María aprendemos a amar a Cristo, Hijo suyo e Hijo de Dios. No olvidéis que la Virgen ocupa, después de Cristo, el puesto más elevado y más cercano a nosotros, y que está unida con todos los hombres que necesitan la salvación. Yo te digo que son palabras del Papa San Juan Pablo II. Ella permanece junto a las víctimas, consuela a los que están de luto, ella conforta y da paz a los enfermos,
Ella fortalece a los que se dedican al cuidado físico y espiritual de los enfermos, conduce a todos al reino de santidad, de verdad y de vida. Madre mía, tú que dijiste libremente así a Dios y te convertiste en la Madre Virgen de su único Hijo, permanece siempre al lado de tus hijos. Te lo pedimos. Terminamos este rato de oración. Después os daré la bendición de viaje, aunque sea un viaje cortito, pero es un viaje. Pues le pedimos a la Virgen, Madre mía, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Le dije que yo había hecho una especie unas pulseras del Carmen en México, porque veía que los muchachos, allí no se dicen chicos, sino muchachos, pues se quitaban, después de imponer el escapulario, se lo quitaban y lo anudaban aquí a la muñeca. Y dije, pues vamos a hacer ya directamente una pulsera, hábito del Carmen, como le llamo yo. Entonces, pues una tela, donde tienes el escudo del Carmen, donde tienes a la Virgen del Carmen, y en medio quise poner una oración, que es una oración muy mexicana, que es el Dulce Madre, no te alejes. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.